buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca ya esa semana, esta jornada del viernes 26 de abril y hoy por parte de la macro, sin lugar a dudas, llega tras la sorpresa, tras esa debilidad mayor de lo esperado en el dato del PIB en Estados Unidos. Hoy vamos a conocer ese deflactor al consumo, todas las miradas puestas en esa lectura de la inflación, en ese dato que es el favorito de Jerome Powell de la Reserva Federal de cara a ese momento esperado para el recorte de los tipos de interés. Eso va a ser, sin lugar a dudas, la guinda de un día que sin lugar a dudas se va a ir escribiendo poco a poco y que de hecho aquí en España a las 9 de la mañana tendremos incluso dato de EPA, pero los mercados muy pendientes, por supuesto, de los verdaderos protagonistas que no son otros que las empresas a esta hora y sobre todo en plena resaca, en pleno after hours, de que 2 de esos 7 magníficos hayan rendido cuentas, hayan batido resultados y hayan disparado sus movimientos en el mercado after hours. Alphabet, su matriz Google, Microsoft, los dos han batido resultados y han anunciado sin lugar a dudas lo que va a ser uno de los principales motores que han alimentado sus resultados del primer trimestre, ese negocio en la computación en la nube que ha disparado el negocio de Microsoft, también en Google, y la promesa de que van a invertir más en inteligencia artificial una vez que además los usuarios, los clientes están reclamando esos servicios, esa inteligencia artificial que cada vez más cobra más peso en la estrategia de ambas compañías. Hemos visto además a ambos protagonistas protagonizar lo que sin lugar a dudas son los grandes anuncios que han ido acompañando a esos resultados y con subidas que han disparado a Microsoft y en concreto a Alphabet, a la matriz de Google, disparándose un 14% en after hours, preparándose con esa cotización de los 2 trillones, los 2 billones de nuestros dólares y además anunciando la primera vez ese pago de dividendo, un dividendo con el que Alphabet sigue de alguna manera a lo que fue el anuncio de Meta de su primer dividendo en el mes de febrero e importante, un plan de recompra de acciones de 70.000 millones de dólares. Noticias que sin lugar a dudas convierten a esos dos de los magníficos más magníficos con un futuro en el que los inversores siguen confiando en que esos resultados los pueden mantener, que esas valoraciones consideran, por lo que se está viendo en After Hours, que no están tan elevadas y que siguen apostando por sus subidas. Al menos es lo que a esta hora se traduce de esos movimientos que se están registrando en ese mercado After Hours y con ese apoyo y esa promesa de la inteligencia artificial y la computación en la nube como dos de sus principales palancas. Son, sin lugar a dudas, los dos protagonistas con nombre propio, aunque claro, si es por última hora en la madrugada asiática, los que están despiertos hasta ahora, ha sido la reunión del Banco de Japón, no ha habido sorpresas, mantiene sin cambios los tipos de interés y ojo porque en su diagnóstico, en su mirada hacia adelante, prevé una inflación del 2% durante años con un yen que está tocando esos mínimos de 34 años. La institución de Kazuo Ueda ha mantenido sin cambios los tipos de interés en esa horquilla en la que los dejaba después de haber hecho la primera subida en 17 años y tras salir de los tipos negativos, dejándolo por tanto en esa horquilla del 0,01% que se fijaba hace un mes y señalando además cómo va a continuar con las políticas implementadas hasta esta hora, pero mirando además ese movimiento, por tanto, ha estado en el mercado de divisas y ese yen cayendo a ese mínimo de 34 años, superando los 156 dólares. Y por supuesto, todo esto se sigue combinando con lo que sin lugar a dudas son los grandes asuntos que siguen centrando la actualidad de los mercados, escribiendo lo que pasa en la crónica del tablero internacional y en la geopolítica. Importante la mirada puesta en lo que está por venir, porque Estados Unidos va a anunciar hoy, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, un nuevo programa, un nuevo acuerdo de armas valorado en 6.000 millones de dólares que incluye defensa aérea con Ucrania. Está previsto, según informa Bloomberg a esta hora, que el anuncio se lleve a cabo este viernes y, sin lugar a dudas, va a ser uno de esos movimientos esperados mientras está esperando Ucrania esas armas, esa ayuda que en los últimos meses se ha visto
estancada por el bloqueo legislativo. El compromiso de hoy alcanzará 6.000 millones de dólares para financiar contratos armamentísticos a largo plazo, incluyendo esos sistemas de defensa aérea. Entre tanto, Zelensky, el presidente ucraniano, ha pedido que sus aliados occidentales se conviertan en verdaderos aliados y respondan con Ucrania de la misma manera que han actuado con Israel para protegerles cuando se han visto amenazados por los ataques iraníes tras el ataque israelí al consulado iraní de Damasco. En este escenario, entre tanto, el gobierno de Netanyahu, el gabinete de guerra, se ha reunido en las últimas horas ultimando lo que es la ofensiva terrestre en Rafah, la que está despertando los mayores llamamientos a que detuviera esa invasión terrestre y en medio del llamamiento a lo que puede ser un drama humanitario de mayor escalada. De momento, según lo que se está informando, es como hay más movimientos en el norte de Gaza. Los reservistas están preparados y sobre todo 10.000 reservistas, al mismo tiempo que ya están listos los campamentos que deben albergar a ese 1,5 millones de refugiados de Gaza a los que se les ha pedido que se retiren de cara a lo que es esa ofensiva con la que Netanyahu, con la que su gabinete quiere acabar con los últimos vestigios de Hamás, y en un momento en el que, sin lugar a dudas, la mirada está puesta en cuáles puedan ser los próximos movimientos. Y, por supuesto, por el lado económico, y decíamos, si vamos a conocer el deflactor del consumo en Estados Unidos, aunque sin lugar a dudas este jueves el protagonismo iba para ese dato de PIB. Se esperaba una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la primera economía del mundo tras el trimestre anterior, pero finalmente se quedaba en esa decepción del 1,6%, aunque también con una inflación más elevada. Todo ello se combina mirando lo que puede ser la interpretación por parte de la Reserva Federal. Hoy tendrá que alimentar ese data con el deflactor, pero lo que ha hecho Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, es señalar que el dato del PIB podría revisarse al alza. Recordemos que el de ayer era la primera estimación y apuntaba que la inflación va a disminuir, y ha señalado precisamente cómo tendrá que responder después de lo que han sido unas condiciones que dice van a ir cambiando y van a devolver a la inflación a unos precios más razonables. Con todo, también advertencia sobre el escenario y además señalando también lo que puede ser, en una entrevista a Reuters, la situación de la economía de Estados Unidos frente a China, y lo que ha dicho es que Estados Unidos está listo para responder a las amenazas del exceso de capacidad industrial de China. Son los nombres propios en la voz de Janet Yellen, pero ahora quien habla, quien cotiza el mercado, aplaude a Microsoft y a Google.
7 y 11 minutos de esta mañana del viernes 26 de abril. Y hasta ahora el protagonismo de la crónica de la mañana llega por parte de lo que ha sido la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Última hora que escribe la institución de Kazuo Ueda y mantiene los tipos de interés en torno a cero este viernes, emitiendo además nuevas estimaciones que proyectan que la inflación se mantendrá cerca del objetivo del 2% en los próximos 3 años, lo que revalida su disposición a aumentar los costos de endeudamiento de aquí hacia finales de año, mirando a esos tipos de interés. El Banco Central ha dicho que va a seguir comprando bonos gubernamentales, basándose en la orientación decidida el pasado mes de marzo, cuando se comprometió a comprar aproximadamente unos 38.450 millones de dólares por mes. Como se esperaba, el BOJ ha mantenido su objetivo de tipos de interés a corto plazo en el rango del 0,01% que se fijaba hace apenas un mes, cuando realizaba la salida histórica de ese masivo programa de estímulo de los tipos negativos. En ese escenario hemos visto al índice Nikkei en Tokio con subidas del 1% tras el anuncio, mientras que el yen ha caído a un nuevo mínimo de 34 años, superando los 156 por dólar. Y sin lugar a dudas, también a esta hora de la mañana, importante lo que está pasando en Oriente Medio, porque el gabinete de guerra se ha reunido en las últimas horas para decidir y ultimar el ataque a Rafah. Una reunión que se ha llevado a cabo tras levantar campamentos en lo que supone la preparación para albergar a todos los palestinos que se han refugiado en la zona, que se contabilizan en el entorno del 1,5 millones. El portavoz del gobierno israelí no ha dado tiempos, pero sí ha señalado que están debatiendo cómo van a destruir los últimos vestigios del movimiento de resistencia islamista de los terroristas de Hamas. Lo que sí se está informando en las distintas agencias son de movimientos ya muy cerca de Gaza, movilizados 10.000 reservistas, mientras se sigue buscando un posible acuerdo sobre liberación de rehenes. Hoy de nuevo conversaciones y en los preparativos para esa ofensiva, mientras Israel ha reiterado que se van a asegurar de que todos los civiles están a salvo. Y mientras el gabinete de guerra israelí está ultimando esa ofensiva terrestre en Rafah, Israel ha intensificado los ataques aéreos contra la ciudad fronteriza en la última jornada, después de señalar que evacuaría a los civiles de la ciudad del sur y lanzaría un ataque total, a pesar de las advertencias de los aliados de que esto podría causar víctimas masivas. Los médicos del enclave palestino han informado de 5 ataques aéreos en Rafah a primera hora del jueves, que habrían alcanzado al menos a 3 casas y cobrándose la vida de 6 personas, incluido un miembro de la prensa local. Las fuerzas israelíes también habrían reanudado los bombardeos en la zona norte y central del enclave, así como el este de Han Yunis, la segunda ciudad mayor. El objetivo sigue siendo destruir a Hamas y el gabinete del primer ministro Netanyahu se ha reunido, como decíamos, para discutir cómo destruir los últimos vestigios de Hamas, en concreto de su 4º batallón en Rafah. Y con la mirada puesta en este punto del globo, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ya a construir un muelle frente a la costa de Gaza. Un muelle que va a establecer un corredor marítimo para llevar ayuda humanitaria, una infraestructura que podría estar lista en mayo, según ha anunciado el Pentágono. Según el secretario de prensa, Pat Ryder, los buques militares estadounidenses, incluido el USNS Benavidez, han comenzado a construir esas etapas iniciales del muelle que debe servir de vía para llevar a cabo esa ayuda a Gaza. Máxima atención en torno a lo que puede ser las próximas horas y los próximos días en torno a Rafah y, entre tanto, el análisis con respecto a todo lo que está pasando en torno a Israel. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado a sus socios el mismo compromiso que han demostrado hacia Israel tras el ataque de Irán a gran escala en respuesta a la agresión a su consulado en Damasco. Dice Zelensky que lo mismo debería ocurrir en su territorio y que sus aliados deben responder como verdaderos aliados. En una entrevista a la Fox, Zelensky ha destacado el alcance que tuvo la unión de los aliados para proteger el territorio israelí, en referencia a esa participación de Estados Unidos, Francia o el Reino Unido en la intercepción de los misiles y drones iraníes.
El ucraniano ha señalado que si quieren ser verdaderos aliados, Ucrania y los países occidentales, debería ocurrir lo mismo en su territorio. Y si hablamos de aliados de Ucrania, sin lugar a dudas, hay que mirar a Estados Unidos. El secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, anunciará hoy el compromiso de hasta 6.000 millones de dólares para financiar contratos armamentísticos a largo plazo para Ucrania. La asistencia a largo plazo incluirá sistemas de defensa aérea. Según publica Bloomberg, el objetivo no será otro que proporcionar a Ucrania armas como misiles Patriot y drones. Según las fuentes citadas de funcionarios estadounidenses, el jefe del Pentágono hará el anuncio al inicio de una conferencia de prensa este viernes. Entonces expondrá ese compromiso amplio, pero no contratos firmados. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que pronto va a llegar otra ayuda militar a Ucrania. Ucrania pendiente de la llegada de ayuda militar de Estados Unidos tras haber sufrido en los últimos meses la falta de esa ayuda por el bloqueo legislativo. Sin embargo, en Negocios Televisión hemos analizado hasta qué punto puede cambiar el escenario de guerra, ese paquete de ayuda al exterior aprobado en las últimas jornadas por parte de Estados Unidos en medio de lo que es la supremacía armamentística de Rusia frente a Ucrania y cuándo podrá llegar esa ayuda. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, decía que poco va a cambiar, que todo se enmarca en la campaña electoral de Biden para evitar una derrota antes de las elecciones y que, aún así, la ayuda no está lejos, que está esperando en Polonia. Es que no va a cambiar nada. Vamos a ver. En primer lugar, decir que si esos misiles ya habían llegado en el mes de marzo, significa que Biden estaba completamente seguro de que iban a torcer la mano de los republicanos para aprobar el plan de ayuda. Es evidente. Y de hecho prácticamente tienen acumulado el paquete de ayuda militar, lo tienen acumulado en Polonia ya para trasladarlo a Ucrania. Hay que decir, voy a dar dos cifras para que veamos un poco la magnitud de la cosa. De todo el paquete de 60.800 millones de dólares, solo 13.800 millones van en ayuda militar ahora a Ucrania. Porque el resto, los 23.000 y pico millones, son para reponer lo que ya se ha entregado. Es decir, va al complejo militar industrial. Igual que 11.300 millones de dólares que van a ir al Pentágono para el mantenimiento de la infraestructura militar en el este de Europa. Así como 4.700 millones que van en otros gastos. Y una cantidad muy curiosa, que es la de 7.800 millones, que van como ayuda financiera a Zelensky, imagino que para gastos del propio Estado ucraniano, no como ayuda militar. Sin lugar a dudas, pendiente, por tanto, de todas las grandes cuestiones que escriben la crónica geopolítica, pero también, por supuesto, esos grandes análisis por parte de la situación económica. Hoy, ya saben, se publica ese índice favorito de la Reserva Federal para medir el estado, los niveles de inflación en los Estados Unidos, ese deflactor al consumo, ese PCE, que llega tras haber conocido ayer ese dato de PIB, esa primera estimación del crecimiento de la economía estadounidense que enfriaba y mucho, quedaba muy por debajo de las expectativas, con un crecimiento inferior al 2%. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, cree que el crecimiento económico de Estados Unidos probablemente es más fuerte de lo que han sugerido estos datos iniciales. Y en una entrevista a Reuters, Yellen ha subrayado que el crecimiento del PIB de Estados Unidos podría revisarse al alza una vez que haya más datos disponibles, y también advierte que la inflación disminuirá a niveles más normales después de una serie de factores peculiares, según señalaba, que habrían mantenido a la economía en su desempeño más débil en casi 2 años. Destacaba Janet Yellen que la economía estadounidense continúa funcionando muy bien, aunque ha desacelerado a esa tasa anualizada del 1,6%. Según otras cuestiones, además, Yellen ha señalado que la administración Biden mantiene abiertas todas las opciones para responder a las amenazas del exceso de capacidad industrial de China y, por otra parte, ha anticipado que la propuesta estadounidense de utilizar los ingresos por intereses de 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a Ucrania podría obtener un amplio apoyo de los aliados del G7. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Janet Yellen. Well, a key factor here is the strength of the U.S. economy and the level of interest rates. And it's not, my position has been that large countries with market-determined exchange rates
allowing exchange rates to float with intervention occurring only in very rare and exceptional circumstances, that's appropriate. Declaraciones de Janet Yellen, protagonismo y, sin lugar a dudas, con todas las referencias. Es importante ver lo que está pasando en el mercado del petróleo. Unos precios del oro negro que han subido este jueves, que hasta ahora en futuros también siguen al alza en medio de las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro en Oriente Medio a medida que Israel intensifica los ataques en Rafah, en Gaza, y por los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que la economía está funcionando bien. Los futuros del Brent hemos visto cómo en las últimas horas han superado los $89 el barril y los de Estados Unidos $83. Todo esto mientras el petróleo sube en medio de las preocupaciones sobre la oferta, si hay interrupciones y si la economía estadounidense sigue tirando con fuerza. Y los nombres propios, sin lugar a dudas, se escriben con lo que han sido los resultados de dos de los magníficos de la bolsa americana. Microsoft ha subido más de un 5% en el mercado after hours tras batir previsiones en sus resultados, en ingresos y en ganancias, y tras anotarse un fuerte crecimiento en la nube por la inteligencia artificial. Los ingresos han crecido un 17%, ingresos netos de 21.940 millones o $2,94 por acción. Es una radiografía en la que además ha señalado cómo los ingresos de Azure y de otros servicios en la nube se han disparado un 31%, mejorando incluso el 30% del trimestre anterior. En ese escenario, la compañía ha comenzado a vender ese complemento de inteligencia artificial Copilot para pequeñas empresas con suscripciones al software de productividad Microsoft 365 durante el trimestre, y es precisamente ese escenario en el que además se ha reiterado esa apuesta por esa computación en la nube y por la inteligencia artificial. Microsoft sorprendía, pero también Alphabet, la matriz de Google, que en su caso se ha disparado por encima de los dos dígitos. 14% en after hours era lo que registraba justo tras presentar unos resultados en los que también batía previsiones en ingresos y beneficios, y acompañaba del anuncio del primer dividendo, ganancias por acción de $1,89. Los ingresos de Alphabet han aumentado un 15% desde los 69.790 millones de dólares en el dato anterior, la tasa de crecimiento más rápida desde principios de 2022. Alphabet ha señalado que su consejo ha aprobado un dividendo en efectivo de 20 centavos por acción que se pagará el 17 de junio a los accionistas registrados a fecha 10 de junio. La compañía además ha anunciado que tiene la intención de pagar dividendos en efectivo trimestrales a futuro. El dividendo de Alphabet, hay que recordar que sigue al de que Meta anunciaba el pasado mes de febrero. Pero además, Google recibía el aplauso de los inversores tras anunciar la aprobación de ese plan de recompra de 70.000 millones de dólares adicionales en acciones, de una manera considerada, decía, por el mejor interés de la compañía y de sus accionistas. Y por supuesto, protagonista en las últimas horas, TikTok. Su dueño, su matriz ByteDance, la China, dice que prefiere cerrar su aplicación en Estados Unidos en lugar de venderla si finalmente la compañía agota todas las opciones legales para luchar contra la legislación que prohíbe la plataforma en las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, salvo que la venda a otra compañía. Información exclusiva de Reuters en la que sus fuentes detallan cómo los algoritmos en los que se basa TikTok para sus operaciones se consideran fundamentales para las operaciones generales de ByteDance, lo que haría que una venta de la aplicación con algoritmos fuera muy improbable. TikTok representa una pequeña parte de los ingresos totales y de los usuarios activos diarios de ByteDance, por lo que la empresa matriz preferiría, dice Bloomberg, cerrar la aplicación en Estados Unidos en el peor de los casos que venderla a un potencial comprador estadounidense. Apunta además que un cierre tendría un impacto limitado en el negocio de ByteDance, mientras que la compañía no tendría que renunciar a su algoritmo central. Por supuesto, esta mañana tenemos que ver lo que es la cotización de una noticia que arrancaba en sesión de jueves y que hoy hace que la minera australiana BHP caiga por las preocupaciones sobre
su valor sobre el impacto después de lanzar una OPA por valor de 39.000 millones de dólares por Anglo American. Caídas mientras los inversores temen que el acuerdo pudiera erosionar la rentabilidad de BHP, especialmente si tuviera que mejorar la oferta. BHP dijo que ofrecería 25,08 libras por acción de Anglo, una prima del 31% respecto al cierre anterior, antes de hacer pública la OPA. Este jueves las acciones de Anglo subieron un 16% a 25,60 libras en las operaciones de Londres de este jueves. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.